signo Escorpio. Hemos visto pasar a Marte, hemos visto pasar a Venus, hemos visto pasar en este caso a Mercurio y también le hemos seguido el compás a Mercurio retrógrado que estuvo las últimas 3 semanas. En ese ir y venir y en ese seguirle la pauta a Escorpio o mirando la zona escorpiana más detenidamente, pues el hecho de que los planetas personales como lo son el Sol, la luna nueva que tuvimos el día jueves, por ejemplo, en el signo de Escorpio, siguiéndole la pauta a cada uno de los planetas que va pasando es como una purga, o es quizás ese llamado a la purga que nosotros podemos hacer en la zona escorpiana, o donde nosotros podamos referenciar este signo. Lo cierto es que ya terminó una fase y empezamos ahora una dinámica distinta con el planeta Mercurio. Mercurio se vuelve muy temido y tiene muchas analogías y tiene muchas formas de poderse interpretar cuando vemos todo el trabajo que hace la energía mercurial a través de su retrogradación. Mercurio es un planeta que nos pone a pensar cuando está retrógrado y nos pone a analizar cosas que a veces eh, creemos o damos por hecho que ya están. Este 29, estamos a 4 días, 29 de noviembre, ya vamos a empezar a tener un Mercurio directo en esos mismos grados de Escorpio donde se han formado la luna nueva y donde ha pasado todos los eventos astrológicos. ¿Qué vale la pena resaltar con este Mercurio que está allí? Todo lo que nosotros hicimos en estas 3 semanas que ya pasaron, ahora es el momento de echarlo a andar, ahora es el momento de empezar a conectar un poco más con las energías de lo que sí queremos hacer y sobre todo teniendo en cuenta que después de una depuración o una transformación de Mercurio retrógrado en el signo de Escorpio, pues claramente ya nos despojamos o dejamos atrás todo aquello que nosotros creíamos que nos servían o no. Es una etapa también de análisis, ahora con Mercurio directo, y es una etapa de mirar qué es viable hacer y qué no conviene o qué no sería lo mejor para mí. También estas fases de Mercurio pues tienden a tener una afectación en ciertos signos específicos, como por ejemplo, si Mercurio se pone directo en Escorpio, activa mucho la energía de Tauro. ¿Qué significa el hecho de que se active la energía de Tauro? Que empezamos a pensar un poquito más en la seguridad y en lo que a nosotros nos da seguridad en todo sentido. ¿Cuál es la seguridad de vida? ¿Cuál es la seguridad económica? ¿Cuál es la seguridad de trabajo? Algo que tienen en común Escorpio y Tauro es que rigen los recursos, tanto los recursos que podemos tener de manera emocional como los recursos que podemos tener de una manera directa, marcada, opuesta en nuestra vida, como por ejemplo la alimentación, la ropa, el cuidado, etcétera, todo esto. Eh, este fin de semana que tuvimos fue un fin de semana muy movilizador energéticamente hablando, porque fue la última luna nueva que tuvimos en el signo de Escorpio, donde pasó todo este acontecimiento. La mejor manera en la que nosotros podemos aprovechar a partir de este 29 con ese Mercurio es una lista de tareas. ¿Cuál es la lista de tareas que vamos a empezar a tener en cuenta para ya de mira al 2026? Si Mercurio se pone directo el 29 de noviembre, eso quiere decir que para las fechas dicembrinas ya vamos a tener a un Mercurio en el signo de Sagitario. Esta posición astrológica de tener a Mercurio en Sagitario no es como la más afín, no es como la más conectada. De hecho, no es una posición que favorezca mucho todos los trámites o las energías mercuriales. Por el contrario, cuando Mercurio está en Sagitario es cuando más nos desafía a ser un poco más aterrizados quizás en lo que vamos a hacer. ¿Qué nos dejó este Mercurio? La reflexión. Viene el proceso de reflexionar. ¿Qué fue lo que pude reflexionar o qué reflexionamos todos en las últimas 2 semanas? Hemos venido en una reflexión silenciosa. ¿Qué he podido reflexionar en este tiempo? ¿Qué he sentido yo que me da más auge? ¿Qué he sentido yo que me da más fuerza? Y estas 2 semanas, lo que nosotros hemos vivido, ¿qué me ha llevado a reflexionar acerca de mi fuerza y de mi poder mental? Mercurio retrógrado lo único que deja son situaciones de mira cómo fue el pasado y cómo lo hicimos atrás, cómo estamos hoy. Es el momento reflexivo de vale la pena haber hecho esto, vale la pena seguir en esto, vale la pena pensar, porque eso es muy de Mercurio, vale la pena pensar en ese tipo de proyecto. Digamos que no tanto relaciones. Mercurio no es tan habilidoso en Escorpio para mirar única y exclusivamente relaciones. Más bien Mercurio analiza mucho más
el todo de nuestra vida, si nos empuja y nos catapulta para hacer algo o si por el contrario, de pronto hay una creencia, de pronto hay un tema, un pensamiento que por el simple hecho de estar en nuestra mente es lo que está frenando muchas cosas. En estas 2 semanas, por lo menos a título personal les cuento, estas 2 semanas, moverme de un lugar a otro, moverme de Orlando, Florida, moverme aquí donde me encuentro hoy, en Bogotá, eh, por el tema del simposio y demás, el hecho de estar haciendo ese movimiento, cuando yo venía en el avión, eso típico de Mercurio retrógrado, los desplazamientos o los viajes y ponernos como muy pensativos en algo, y yo me ponía a pensar acerca, pero esto ya no tiene nada que ver con Mercurio retrógrado en el sentido general, es una anécdota muy personal. Y yo me ponía a pensar acerca del ayer, acerca de las cosas de la infancia, cuántas cosas de infante o cuántas promesas de infancia nosotros nos hicimos. Mercurio cuando está en esta fase de retrogradar nos lleva al pasado. En el caso mío me llevó mucho al pasado de niñez. No quiero decir que siempre sea así. No quiero decir que Mercurio retrógrado a todo el mundo tenga que llevarlo a la niñez. Digamos que fue mi tema, ¿no? Fue como lo viví en estas 2 semanas y en ese trayecto del avión empezaba a analizar, a pensar, a recordar eh, cómo era el Javier de aquella época, cómo era esa versión niña, cómo pensaba, cuáles fueron las promesas que me hice en aquella época y en medio de todo eso, cuántas he podido cumplir. Mercurio retrogradando en Escorpio nos lleva a analizar partes de nuestro pasado para que podamos en el día actual, en el día presente, podamos analizar y decir, sí, esto ya lo hice, esto ya es una tarea hecha, esto ya está implícito en mí, esta creencia ya la tengo, esto lo cambié, esto lo limpié. Entonces es un excelente momento para hacer todo ese análisis. Eh, ¿Qué encontré o cuáles fueron las partes que yo encontraba más acerca de Mercurio? Mercurio es especialista en buscar, ahora que estuvo retrógrado y en esta fase que se pone directo, es especialista en decir, esto está aquí y no lo has atendido, sobre todo en la posición que está. Recuerden que Mercurio retrógrado es una cosa y habría que analizar en qué signo ocurrió la retrogradación. Si analizamos, la retrogradación de Mercurio ocurrió en 2 signos. ¿Qué quiero decir con esto? Mercurio venía en Escorpio, entra a Sagitario, empieza a retrogradar en Sagitario, se devuelve a Escorpio y ahora se pone directo en 4 días. Ese zigzag de Escorpio a Sagitario, ese zigzag de 2 signos, cuando Mercurio retrograda en estos 2 signos es en Sagitario lo que yo veo, lo que para mí es un ideal de vida, eso es Mercurio en Sagitario, un ideal, casa 9, Sagitario, expansión, querer llegar a ser o cumplir. Y devolverse Mercurio a Escorpio es el ayer, el pasado, lo que no pude hacer. Por eso Escorpio es especialista en llevarnos a situaciones pasadas, situaciones conflictivas y casi siempre situaciones donde hubo mucha energía escorpiana. ¿Y cuál es la energía escorpiana? Dolor, frustración, miedos, ¿por qué no decirlo? Bloqueos mentales, traumas, porque Escorpio, imagínate, Mercurio retrogradando en Escorpio, pues nos muestra también muchos traumas. A veces se cree que una sola persona es la que está traumada o solo esta persona por haberle ocurrido tal cosa se traumó. Es que por eso quedó traumado. Psicológicamente todos estamos traumados. Psicológicamente todos tenemos un tema a desarrollar y lo vamos a seguir teniendo de acuerdo al impacto que. Entonces, esa fase es lo que nos invita este Mercurio directo, como a ser más directos en esa forma de pensar. Y claro, Carl Jung decía algo maravilloso cuando Mercurio estaba directo en estas zonas de Escorpio a Sagitario. ¿Dónde está Sagitario? ¿Dónde está la flecha? Si Sagitario tiene como misión una flecha que tú la sacas de aquí y esa flecha hace una trayectoria, que en este caso es la trayectoria que realiza Mercurio o realizó en su fase de retrogradación, ¿dónde coloco yo al otro? ¿Dónde pongo la otra persona? ¿Hasta dónde yo freno cosas en mi vida porque la otra persona no me responde? ¿Hasta dónde yo genero todo un trauma, ¿sí? Todo un tema emocional escorpiano
porque la otra persona no lo hizo y lo debería hacer o lo debió haber hecho conmigo o me debió haber llamado. Por eso es que Mercurio rige las llamadas, los mensajes, la comunicación, decirle a otro algo, eso lo rige mucho Mercurio. Creo que todos ustedes han escuchado alguna vez donde dice Mercurio empieza retrógrado, entonces las redes van a fallar. Mercurio está retrogradando, entonces los mensajes van a empezar a transgiversar la información y bueno, algo que puede pasar con Mercurio retrógrado. Es enfocando y haciendo más énfasis en que Mercurio rige la manera en la que nosotros nos comunicamos y la manera en la que nosotros esperamos que el otro se comunique conmigo. Entonces, cuando el otro no se comunica conmigo como yo quiero, como mi precioso ego quiere que el otro se comunique, pues automáticamente se activan unos eslabones neuronales que llevan al recuerdo del abandono o llevan al recuerdo del rechazo o llevan al recuerdo de algo negativo o traumático que yo viví en el pasado. Eh, Aquí vale la pena preguntarnos con Mercurio directo, ¿cuál es la forma en la que yo quiero o cuál es la forma en la que mi precioso ego desea que le comuniquen las cosas? ¿Cuál es la manera en la que yo quiero que me digan las cosas? En todo sentido, esto no tiene nada que ver únicamente con pareja, sino en todo sentido. ¿Hasta dónde yo tengo esa percepción de que el otro tiene que decírmelo así o el otro tiene que decírmelo asá? Y si no, entonces se me enoja y me... Es decir, hasta dónde la otra persona tiene que utilizar un vocabulario conmigo para que mi precioso ego esté en paz. Hasta dónde yo requiero de eso. Esa es una fase, podríamos decirlo, crítica también, una fase interesante, introspectiva que nos lleva a ese análisis. No sé si ustedes logran relacionar este punto. No sé si ustedes lo logran tener presente o lo logran tener en relación al tema que estamos hablando ahorita. Esta luna nueva le dio paz que necesitaba, dicen por acá. Aprovecho para saludarlos. Una disculpa, mire, no había, empecé con la introducción y no le di el tiempo a saludarlos. Hablando de cómo queremos que nos digan las cosas, aprovecho para saludarlos a los que están en Instagram, los que están en TikTok, un abrazote gigante. ¿Cuándo empieza el análisis directo? 29. 29, calculen ustedes. O sea, estamos a 4 días que esta energía empiece a tener más. Yo soy Sol, Luna, Mercurio en Géminis, también muy introspectiva, estuve como rebobinando. Me gusta esa palabra que dice Andrea. Es como rebobinar, como estar devolviendo el cassette, como estar diciendo qué pasa aquí, qué ocurrió, eh, cuál es esa palabra que me frustra. ¿No les ha ocurrido que a veces, ahora relacionando a Mercurio, cuando la otra persona no me dijo lo que yo quería escuchar, cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos cuando el otro no me dice lo que yo quiero escuchar? ¿Cómo se siente nuestro ego? Eso es Mercurio directo ahora. Es ese análisis de cómo me siento yo cuando el otro no me dice lo que yo quiero escuchar. Mientras ustedes van contestando para leerlos, saludo también a los que están acá en TikTok. Abrazo. Virginia, te agradezco por tu visión. El simposio estuvo maravilloso. También rebobinó en este momento. Sí, sí, también tiene mucho que ver. Fíjense cómo una palabra que no escucha mi ego puede detonar toda una cantidad o un mensaje, ¿no? Pues yo digo una palabra, pero Mercurio rige muchas cosas. Mercurio no solamente rige la comunicación a través de la palabra, puede ser un mensaje. Eh, Frases de Mercurio retrógrado pasando a directo. Me quedé esperando tu llamada. ¿Alguna vez ustedes han utilizado esa expresión? Me quedé aquí, me quedé esperando tu llamada, me quedé esperando tu mensaje. Es esa reclamación, ¿no? Es ese tema de hasta dónde para mí hasta dónde yo soy preso, es a lo que voy, hasta dónde soy preso o hasta dónde mi felicidad o mi tranquilidad o mi paz está supeditada a la respuesta mercurial del otro y sobre todo en una escala de satisfacción importante, porque si me vas a llamar a decirme lo que yo no quiero escuchar, pues vamos a tener un problema. Es esa la relación que hay entre Mercurio.
en una fase de retrogradación y poniéndose ahora directo. Bueno, veo que ahora con Mercurio directo ustedes están muy activos. En los últimos live no había tenido tantos mensajes aquí en YouTube, en TikTok y en Instagram. Que si me pongo a leerlos todos, me llega diciembre del otro año. Pero voy a leer algunos que me parecen interesantes que están aquí. Buenos días, dice por acá, buen día, excelente, gusto de verte. El gusto es mío, gracias. Javier, ¿qué pasa si uno ya trabajó y superó este tema? ¿Qué podemos esperar? Si ya trabajó y superó este tema, no necesitas esperar nada, nada. Si yo ya trabajé ese tema con X personas, si yo ya trabajé y solté que el otro tenga que contestar o responder lo que mi precioso ego quiere escuchar del otro, si yo ya hice ese trabajo de introspección, pues entonces ya no estoy en una fase de espera a ver qué me va a contestar el otro. Simplemente fluyo con su silencio porque el silencio tiene su propio lenguaje. Eso es muy Mercurio en Escorpio. Eso es muy Mercurio saliendo de una fase retrógrada. Eso es muy Mercurio directo. O sea, esta energía que estamos viviendo de que Mercurio sale de la fase de retrogradación y empieza con la fase directa, eso es muy Mercurio. Eso es muy el silencio, ¿no? ¿Mm? ¿Han escuchado esta fase de el silencio, la importancia del silencio y el lenguaje, que el silencio tiene su propio lenguaje? Es un tema, es un tema de que muchas veces no se sabe interpretar o muchas veces el silencio de la otra persona es el dardo más grande que puede pasarme a mí, porque yo quisiera tener algo, yo quisiera que me dijeras, me quedé esperando que me digas esto. Pero cuando ya se vive eso, cuando ya se pasa por ahí, cuando yo ya no estoy esperando que tú me digas o que tú me hables o que tú llegues a pedirme perdón, eso es un Mercurio ya trabajado donde ya mi Mercurio está libre de la decisión, opinión, mensaje del otro, sino que llega a un punto de silencio. Esto nos ha pasado a todos. Yo tuve una experiencia hace un año, 2 años y medio con una persona muy cercana. Esto es una experiencia mía, muy real. Y cuando ocurre todo este evento, eso fue hace como 2 años, y ocurre todo este evento con este familiar, con una persona muy cercana, entonces yo hice toda la lista y yo dije es que cuando me vea y cuando le diga y le voy a hacer y por aquí, y por allá y esto y tengo pendiente y además me tiene que aclarar esto y me tiene que, y tenía la lista, ¿sí? El PDF. Cuando va pasando el tiempo y tú analizas ese PDF que se supone se lo tengo que decir al otro porque me va a escuchar, cuando empiezas a analizar y a decantar, a hacer un trabajo de decantado de todo ese PDF que se supone tú le tienes que decir a esa persona, que puede ser tu mamá, tu pareja, tu hermana, tu ex, bueno, el que sea, tu jefe, en fin, no importa. El otro es otro punto. Empiezas a hacer ese trabajo mercurial, que es el tema de hoy, Mercurio retrógrado en fase directa. Cuando empezamos a hacer ese zigzag, llega a un decantado donde te das cuenta que si haces un buen trabajo de Mercurio, pues a la final llegas al punto de decir, me quedé sin hojas, ya no hay nada para decir y tampoco estoy esperando que me diga nada. Llegamos a esa simpleza del silencio. A eso me refiero cuando Mercurio suelta y rompe los grilletes de tener la razón, donde logramos liberar esa energía mercurial en una fase directa entre Escorpio y Sagitario, y ya no me quedo anclado a que me tiene que decir o me tiene que dar este mensaje o me tiene que dar explicaciones. Recordemos algo importante, que en la carta natal de cada uno de nosotros, como tengamos acomodado a Mercurio, es la manera en la que yo quiero que tú me expliques esto que pasó. Explícame qué pasó. Cuando pasa algo en una pareja, cuando la pareja se quiere ir o cuando la pareja se metió con otra persona, ven, explícame qué fue en qué fallé. Quiero que me digas en qué fallé, en qué fue eso que fallé. A ver, en qué me equivoqué. Quiero que me lo expliques, quiero que me lo digas a ver si lo puedo entender. Todo eso es una energía muy Mercurio. Todo eso es Mercurio. Explícame, dame la razón, a ver si te logro entender. ¿Por qué lo hiciste? Mercurio es el que nos lleva a preguntar eso. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Y cómo te lo iba a decir? O sea, ¿cómo te lo va a decir la otra persona? Y si te lo dice, ¿será que duele menos? Y si te lo dice, ¿será que tú lo tomas mejor? No, mira, lo que pasa es que
Te voy a poner en aviso y te voy a decir que este fin de semana tengo de manera premeditada acostarme con otra persona que no eres tú. Entonces, para que no te duela, te lo estoy diciendo 5 días antes. Te lo estoy diciendo con antelación. Es más, la dirección y el lugar del encuentro será en tal sitio. Y como te lo estoy diciendo antes, pues entonces se supone tú ya te deberías sentir mejor. Esa es la trampa mercurial, por eso el cerebro es un arma de doble filo. Se fija en esto, o sea, así me lo digas antes, o sea, eso no va a mitigar lo otro, lo escorpiano, no va a mitigar el drama, no va a llegar hasta allá. Todas estas reflexiones, todos estos ejemplos que estamos tocando, es a lo que nos invita el universo este 29 de noviembre. Hoy estamos a 25, martes 25, y el 29 nos invita en este trance a decir cuáles son todos esos procesos mentales que nosotros hemos venido haciendo en las últimas semanas, en los últimos meses. Y mira que me costó lágrimas, dice por acá, amargas entenderlo. Claro, claro, Mercurio es un planeta majestuoso, Mercurio es un planeta muy pequeñito, pero que Mercurio a través del intelecto es el que nos ayuda a depurar. Aquí me dicen una pregunta bien interesante, pero Javier, en todas las terapias dicen que es bueno decir las cosas, que es bueno hablar. Y sí, claro, es bueno hablar y bueno decir las cosas, pero no necesariamente y no se tiene muchas veces que decir a la otra persona. Cuando nosotros hablamos en terapia o en psicología que se deben decir las cosas o que se debe contar lo que nos pasó, no es tanto que el otro me tenga que escuchar lo que le tengo que decir. ¿Quién es el que debe entender? ¿Quién es el que debe entender esto que no logra procesar? Yo. ¿Quién es el que debe comprender lo que está pasando? Yo. ¿Quién es el que se debe contar la historia muchas veces? Pues yo. Yo soy el que tengo que rebobinar y hacer todo ese proceso conmigo mismo. A veces se logra solo, a veces se requiere un interlocutor, pero no necesariamente tiene que ser la misma persona. De hecho, muchas veces si se hace con la misma persona, se generan otras heridas o nuevos traumas también. Bueno, a ver por acá. Qué interesante tema, me gusta. El relato personal. Exactamente, ese es. Si lo sabes de antes es peor. Yo como presiento las cosas con anticipación, sufro anticipadamente. Uy, este me caló. Este me identificó en ciertas cosas de mi vida. Sí. Soy taurina y vengo atravesando un aparentemente injusto silencio escorpiano que me puso de frente a mi necesidad de hacer congruentes a Neptuno y a Saturno. ¡Ay, qué profundo eso, Alba! Muy bien. Sí, a veces, fíjense que esa es la trampa mercurial, ¿no? ¿Por qué no me lo dijiste? Y ese por qué no me lo dijiste, pues es que a la final, si me lo hubieras dicho antes, no mitigan los dolores, o no es diferente. Hola Javier, extrañaba verte en vivo. Un abrazo, gracias. Yo también, no crea, yo también con los temas, pero ahora entre estar moviéndome entre Bogotá y eso, como que los horarios se alteraron un poco. Me encanta esta charla, dice Rusmi. Finalmente, cada quien entiende las cosas como puede, generalmente no de la misma forma que las percibimos nosotros. Soy pisciana ascendente en Acuario. ¿Qué año? Qué buen mensaje para reflexionar. Mirar el ego de frente. Mira, hola Javier, a mí también me identifica. Aquí seguimos depurando, limpiando. Aquí es donde empezamos a decir que todos los procesos son válidos. Que yo viva una situación con alguien y le quiera decir a esa persona sus cuantas verdades, eso está genial. Eso quiere decir que estamos vivos. Eso quiere decir que mi cerebro está funcional. Eso quiere decir que estoy reconociendo la parte animal, la parte mamífera. Y está bien. Incluso hasta las podemos anotar. Es un excelente ejercicio terapéutico para que yo pueda salir del embotellamiento, de la frustración de no podérselo decir en su cara y que esa persona lo cambie o lo haga distinto. Todo eso hace parte del proceso. Lo importante con Mercurio es saber que todo el caudal, que todo lo que yo le tengo que decir a la otra persona, ahora con Mercurio directo, todo esto que ya reflexioné y esa famosa frase de déjame que me va a escuchar todo lo que le tengo que decir porque esta vez sí ya no me pienso quedar más callada. Eso quiere decir, esa es la alerta
de que todavía requiere mi mercurio ser decantado. Requiero destilar a mercurio. Eh, ¿Cuál es el proceso de decantado? ¿Qué se hace en el decantado? Pequeña temperatura para separar. La función de decantar algo es separar el agua del alcohol. A eso se le llama decantar. Entonces, a través de esos tubos de ensayo se va decantando para hacer la separación a través de la temperatura, ¿sí? Se calienta, en este caso, la sustancia y a través del vapor, ¿sí? A través de ese vapor se va separando agua de alcohol. ¿Y con qué finalidad? Para, a través de ese proceso, tener algo más fino, tener algo más fino, para después poderlo destilar. En la destilación hacemos que sea más ligero o que tenga unos tonos y unos aromas distintos. Lo mismo debemos hacer cuando tenemos una situación con alguien de mercurio. Darnos ese tiempo de procesarlo, decantarlo, hacer todo ese proceso de destilación para garantizar llegar al punto cero. ¿Cuál es el punto cero de mercurio? Sobre todo cuando hay reclamos, cuando hay injusticias, llegar al punto de decir está perfecto. Pues, ¿qué más me va a dar esta persona? Pero nótese que todo el proceso de aprendizaje vincula a dos partes, pero muchas veces las dos partes están aprendiendo cosas distintas, no lo mismo. No lo mismo, la otra pareja, la otra persona está aprendiendo una cosa distinta, una dinámica distinta. Por eso Mercurio directo de Escorpio a Sagitario nos lleva a la conciencia, a todo lo que es Sagitario, conocimiento superior, filosofía de vida, aprendizaje, enrolamiento mutuo, crecimiento personal, aprender a decantar esto. Claro, existe la otra forma de hacerlo con Mercurio en Escorpio después de retrogradación. Me va a oír, porque un Mercurio después de retrogradar es un Mercurio que está potente, que tiene fuerza, que tiene impacto. Entonces también la otra forma es, me vas a escuchar, ¿no? De una manera temeraria. Cuando alguna situación me duele, me funciona hacerme preguntas para ir llegando al fondo del dolor. Eso es muy Mercurio directo también. Es muy, muy funcional llegar a ese proceso de qué es lo que me duele de esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que me está doliendo? ¿Por qué no me da paz? ¿Por qué en esta parte entrego mi fuerza o entrego mi poder? Aquí en TikTok, buenos días, Javier. Cuando haces el live de astrología financiera. Ah, que cuando hago el live de astrología financiera. Bueno, ahora con Mercurio directo sería bueno hacerlo para finales de este año. Ah, creo que tú lo estás esperando desde hace rato que lo había propuesto. Astrología financiera. Es un tema que me encanta. Ahora con Mercurio, ahora con Urano. Imagínense, ahora con Urano que está retrogradando en Tauro. Genial. Algunos signos con el ego alto, todos. Todos los signos tienen el ego alto, todos. Hasta que después toquen suelo. Gracias, Javier, por tus conocimientos y tus comentarios. Un abrazo. Algunos signos, dice por acá, yo soy Virgo, me doy cuenta antes de las cosas. Erika, malas noticias, soltar. Erika también dice que sí, por ahí es, exacto. He dicho, tengo Mercurio en Escorpio en mi carta natal. A ver, ¿qué dice por aquí? Y también podemos comunicarnos de manera positiva o solo se enfoca la energía en algo de dolor. Pues puede ser positivo. Lo que pasa es que este pasaje de Mercurio en Escorpio a Sagitario casi siempre trae situaciones dolorosas por el tema de Escorpio. Escorpio es el signo del dolor. Escorpio es el signo de los traumas. Escorpio es el signo, no estoy diciendo que las personas de signo Escorpio sean así. No, no digo eso. Digo es la energía escorpiana a nivel colectivo, a nivel zodiaco, a nivel planeta. Escorpio es el signo donde hay mucha fuerza, hay mucha química, hay mucha introspección, pero por lo general, Mercurio es un planeta que maneja mucha actividad consciente. Mercurio son las manos, Mercurio es escribir, Mercurio es leer, Mercurio es comprender. Eso es lo que pasa. Mercurio es comprender algo.
Y para comprender algo, yo requiero de mis 5 sentidos. Por eso Mercurio es el planeta que rige los 5 sentidos. Ver, escuchar, hablar, escribir, el tacto, olfato. A través de esos 5 sentidos, el cerebro, que representa Mercurio, logra comprender el mundo que habita. Cuando este Mercurio retrograda en Escorpio, es inevitable que nos lleve, su función es netamente puntos de dolor. Entonces, no quiero decir tampoco que cada vez que Mercurio retrograda, entonces es un drama. No, no siempre es así. Aquí le estamos dando ese tinte, Marisol, que me pregunta acá en Instagram, aquí le estamos dando ese tinte dramático porque está en el signo del drama. Entonces, muchas veces, hay veces que Mercurio retrograda en Leo, a veces Mercurio retrograda en Acuario, en otro signo. Entonces cambia la historia. Pero cuando Mercurio lo hace en Escorpio, es a tocar efectivamente puntos difíciles, ocultos, y todo lo que sea con Mercurio en Escorpio es dramático, no es fácil, no lo he entendido, no lo he comprendido, todavía me duele, quisiera que fuera diferente, me cuesta trabajo transformarlo. Entonces este Mercurio retrogradando en Escorpio se vuelve intenso porque imagínense, Mercurio, que es el que le da la forma, la idea, el que comprende algo, sumergido en las profundidades escorpianas, pues es el trabajo de introspección. Cuando sale a Sagitario, sale renovado, sale con una idea de vida, sale con una filosofía distinta, sale pensando ese Mercurio distinto. Imaginémonos ese planeta Mercurio que logró conectar con ese punto de dolor o traumático escorpiano escondido, oculto en mi psique, y ahora que se pone directo, entra a Sagitario, que es el fuego, y lo convierte en una filosofía, lo convierte en un libro, lo convierte en un aprendizaje, lo convierte en un ya entendí. Ahora todo me queda claro, ya entendí. Ya entendí por qué me pasó esto. Ya entendí por qué esta persona nunca me contestó nada. Ya entendí por qué esta persona se fue así. Ya entendí. Entonces es ese paso justo que hay. Sí, es como momentos. Claro, a veces hemos tenido otros Mercurios o a veces hemos visto a Mercurio retrogradar en otros signos que son más suaves, que son de otra línea, de otro tinte, algo así. ¿Cómo interpretas Mercurio en Escorpio en casa 11? Me cuesta interpretarlo, dice Mariela. Mercurio en Escorpio, bueno, Mercurio en Escorpio da mucha sagacidad y Mercurio en Escorpio es difícil de convencer. Una persona que tiene Mercurio en Escorpio no se convence a la primera. Una persona en Escorpio es aquella que tiene demasiado desarrollado el olfato, pero no el olfato físico, sino que el olfato intuitivo. ¿Cuál es el olfato intuitivo de una persona que tiene a Mercurio en Escorpio? Aquella persona que dice, esto me huele a mal, esto me huele a mal. Tú debes ser de esas personas que tiene mucho olfato intuitivo. Una cosa es el olfato físico, donde tú dices huele a carne, huele a pollo, y vas pasando por una plaza de comidas y hueles eso. Pero la pregunta que tú haces de Mercurio en Escorpio es aquella persona que dice, esto me huele a mal, esto me está oliendo a que no es por acá. Mercurio en Escorpio tiene esa facilidad de poder a través de algo instintivo conectar muy fácil con la información rayos X, que por lo general no se ve a simple vista. Entonces eso hace todo un viaje, porque es muy analítico, es muy espía, es muy profundo y va sacando múltiples posibilidades de las cosas. Entonces se vuelve todo un reto para la persona. Te entiendo, claro, no es fácil un Mercurio en Escorpio. Por lo general, estos nativos tienen gran capacidad también de conectar con los mundos y con las líneas sutiles también, además de. Es muy profundo eso. Me siento igual que vos. Qué difícil se puso este año. Soy intuitiva, Libra, dicen por acá 10. ¿Cuánta movida interna estos días? Es como un despertar. Sí, Mercurio es como mover todos.
fue la excusa perfecta que nos dio la vida para poder llegar a estos puntos más álgidos, a estos puntos de hacerlo. ¿Qué es lo que más debemos observar? Las ganas que tengo de decir o de gritar algo en otra persona. Anoche hacíamos un ejercicio muy bonito con los de la membresía, con el grupo de la membresía de meditación Merkaba. Ayer lunes, que nos dedicamos a meditar todos los lunes en la noche. Y, y fue muy bonito hacer un ejercicio de introspección acerca de Mercurio. Y yo escuchaba el relato de cada una. Y me encanta lo de Mercurio directo ahora que pone con mucha facilidad y es muy fácil que hoy en día las personas tengamos más disponibilidad a dejarme en evidencia. Algunas del grupo contaban cosas y yo decía, wow, qué trabajo tan interesante que ha hecho para que se deje en evidencia en un grupo diciendo, "Puf", diciendo esto. Eso ya habla del trabajo de introspección que ha venido haciendo esa persona. Profundo eso. Eso también se correlaciona mucho con Mercurio directo ahora. Hola, profe, qué fuerte todo lo que se siente. Tauro, yo quiero respirar con calma, tanta carga. Sí, además que venimos de una luna nueva que hasta ahora, hoy martes, podríamos decir que se empieza como a atenuar un poco. Hola, maestro, ¿estás hablando de mí? Esa está buenísima. Javi, ¿ya volviste de Bogotá? Apenas irás. Saludos de México. Estoy aquí en Bogotá. Todavía estoy en Bogotá. Viajo a Orlando este fin de semana. Todavía me demoro un poquito más. Un abrazo, Raquel. Gracias. Eres muy lindo, Javier. Un abrazote. Tú también eres muy bella, mi niña. Un abrazo. A ver, leo por aquí a los que están en YouTube. Mi Mercurio está en Virgo. Wow. Un Mercurio en Virgo. No, si duermes. Con Mercurio en Virgo, si duermes. Buenos días, Javier. Linda jornada sea hoy para ti y para todo este inmenso grupo. Un abrazote. Gracias. Genial. Gracias, Javier, desde Buenos Aires. Ese abrazo de agradecimiento por ser uno de mis maestros en esta etapa resiliente de mi existencia con mi sol en Escorpio y mi ascendente en Capricornio. Un abrazo. Wow, ascendente en Capricornio, imagínate. O sea que tuviste unos últimos años con Plutón allí bastante movidos, ¿no? Aries, número cero. ¿Cómo entender eso? Este año fue fatal. ¿Cómo entender qué, Ángela? ¿Cuál es la pregunta? Todavía Mercurio está retrógrado, entonces hay que hacer la pregunta dos veces. Tengo Mercurio en Géminis, casa 11. Qué lindo escucharte, maestro. Un abrazo. Mercurio en Virgo por acá. Y confirmo que no duermo. Claro, pues imagínate. Además que una de las posiciones de Mercurio en Virgo en la astrología tradicional se le llama exaltación. Mercurio, cuando una persona tiene a Mercurio en Virgo, es un Mercurio exaltado. De por sí Mercurio es súper inquieto, porque la esencia de Mercurio es no quedarse quieto, no quedarse quieto. Mercurio es el que dice todo menos quieto. Y está bien, porque calcula tú, es el que rige los cinco sentidos. Entonces, si Mercurio tiene que ver con la parte analítica, pues la parte de observación, de escucha, de habla, todo esto tiene que estar activo en ellos, ¿no? Y Virgo tiene características muy típicas de trabajo constante. Virgo, eso es típico de Virgo, ¿no? Ah, tengo a Mercurio, dice por acá, en Virgo. Soy Sagitario ascendente en Escorpio con Plutón y Luna en casa uno. Ariel, mira. Javier desde Lima, Perú, un fuerte abrazo. Tengo Mercurio en Géminis, casa uno. Abrazo, abrazo, gracias. Saludos también para ti. Marte, Mercurio en Escorpio. Uy, eso es una delicia. Marte, Mercurio en Escorpio. Detective, detective, espía, algo que tenga que ver con la investigación, te vendría súper bien. ¿Qué más podemos esperar, Javier, con Mercurio directo? Bueno, con Mercurio directo, facilidades. Otra de las posibilidades con Mercurio directo ahora es la facilidad. Facilidad de trámites, facilidad de poder hacer algo, facilidad de comunicación, facilidad de capacidad expresiva,
facilita mucho. Ya Mercurio cuando está en esta fase directa, facilita mucho el aprendizaje, lo que se vaya a hacer. Dice por aquí Anaí, hola, yo tengo a Mercurio en Virgo, pero en la casa 12, duermo bien. Ok, eso está bonito. Mercurio en Acuario, cuadratura con Plutón en Escorpio. Qué difícil expresar lo que se siente. Qué difícil expresar lo que se siente con un Mercurio en cuadratura a Plutón. Mercurio en Tauro, soy Capricornio, Mercurio 2, Mercurio Marte Piscis. Qué bonito que ustedes sepan toda su carta, ¿no? Josefa, no entiendo esto. Soy Capricornio, Mercurio 2. Ahí no entiendo esta. Mercurio en Sagitario, casa 11. A ver. ¿A qué te ayudó, Ángela? Ángela Cuadros, por favor, necesito saberlo. ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo entender a mi Mercurio en la casa 10? En Piscis. ¿Cómo entender a mi Mercurio en Piscis en la casa 10? ¿Cómo entender a Mercurio en Piscis? Mira, esa pregunta que tú haces, Ángela, es una pregunta eterna, eterna. Mercurio en Piscis. Imagínate, tú me preguntas cómo entender a Mercurio en Piscis. ¿Cuándo se logra entender a Mercurio en Piscis? Nunca. Mercurio son los sentidos, la lógica, la obviedad. Mercurio es la escucha, el proceso mental. Y Piscis es lo que se disuelve, por eso Piscis es el inconsciente, todo lo antagonista a Mercurio. De hecho, astrológicamente, Mercurio en Piscis es un Mercurio en caída, es un Mercurio que requiere de mucho para poderse comprender. Entonces, desde ahí ya empieza todo un reto, ¿no? Y la casa 10 te lleva también a trabajar mucho la parte de la comprensión, la lectura. Mercurio en Piscis, casa 10, pide mucha lectura, pide mucho apalancamiento a través de las imágenes. Piscis es un signo de imágenes, entonces Mercurio va a funcionar muy bien cuando tú colocas imágenes para poder entender un proceso. Palabras, lectura, imágenes. Pero es más desarrollarlo en la práctica de la vida que llegar a un punto de decir, ya entendí lo que me quiere decir Mercurio en Piscis en la casa 10, que eso es muy profundo. A ver, dice por acá Jorge, Virgo en casa. Ángela, qué tristeza. No, no es qué tristeza. Eso es muy Mercurio Piscis, el drama. Se pierde con una idea y de ahí no se sale. No, no es qué tristeza, es simplemente que tienes un Mercurio que exige mucha lectura. Entonces, pues ante la exigencia de tanta lectura, hacerlo. ¿Sí? Gracias, mira, corazones. Javier, buenos días. Qué alegría verte y escucharte. Un abrazo también para ti. Gracias a ustedes también. Mercurio Géminis, casa 3. Bueno, tienen mucha info aquí. A ver, vamos a mirar esta que tiene saludos. Dice por acá astrología. Profe, soy de Paraguay. Mi Mercurio es en casa 6, conjunción con Sol. Que si este tránsito que vamos a tener el 29, o sea, en 4 días, el hecho de que Mercurio esté directo, que si esto activa los Mercurios de cada uno de nosotros, sí. El hecho de que Mercurio se ponga directo, pues empieza a trabajar nuestra zona activa, nuestra zona más movida, la empieza a hacer, la pone en evidencia, claro. Entonces sí nos da o nos ofrece mucho más. La ventaja es que vamos a cerrar el 2025 con Mercurio directo, que eso es mucha dicha. Para abrir un año está genial. Esto me gusta que dice Ciliana. ¿La poesía no le ayudaría? Sí, la poesía le ayuda muchísimo. La lectura, la poesía, pero sobre todo imágenes, a través de imágenes. Mercurio en Piscis se trabaja mucho con imágenes. Ahí sería muy bueno para ella que trabajara la psique, ¿no? Todos los procesos imaginativos también.
Hola, profe Divino, Saturno, Mercurio, grado 12, dice por aquí, Mercurio 12. Gracias, Javier, desde Argentina. Tunja, Boyacá, mira, un abrazo para los que están en Tunja. Estamos cerquita, estoy aquí en Bogotá. Hoy es mi cumple, Mercurio en Sagitario. Feliz cumpleaños, Agustina. Imagínate, estás cumpliendo con Mercurio a puertas de. Entonces es un año muy reflexivo. Feliz cumpleaños para ti. A ver, bueno. ¿Alguna recomendación para aprovechar Mercurio fin de año? Soy Leo. Sí, la mejor recomendación que podemos tener. Recuerden que cuando Mercurio se pone directo, hay que cuidar mucho todavía con Mercurio directo. El cómo se lo voy a decir, cómo voy a administrar la comunicación, cómo le comunico. Claro, no solamente comunicamos de palabra, de manera audible, también a través de los mensajes, pero la clave es esa. ¿Desde qué sentido quiero comunicar? O sea, ¿qué le quiero comunicar al otro? Es donde nos habla. Dicen por aquí, soy de Uruguay, buenos días, un abrazo. Despertar la psique, me gusta eso, despertar la psique. Irse al mar también es algo que le puede ayudar muchísimo. Buenas tardes desde Tenerife. Están viéndonos en Tenerife. Un abrazo también para ustedes. Bueno, ahí esta me gusta. Kitty, diferencia entre retro y no retro. ¿Qué diferencia hay entre retro y no retro? La diferencia de Mercurio retro a no retro es que la una invita a la introspección y la otra invita a ser más extrovertido, ¿sí? A sacarlo, ¿sí? Cuando tú dices esta persona es introvertida, ¿sí? La introversión habla de que sí está pasando algo, pero dentro de sí. Cuando Mercurio hace una fase de retro, es una fase de reevaluación interna acerca de algo de nuestra vida. Aquí es donde aparecen los signos del zodiaco. Una cosa es Mercurio retro y otra cosa es en el signo que lo hace. Mercurio retro, momento de retroceder en mis análisis, en mi manera de pensar, de escuchar, de escribir, de relacionarme conmigo mismo en lo que yo he vivido, punto, desde el punto de vista psicológico. Luego pasamos a ver en qué signo ocurre este evento o en qué signos, a veces son dos. En este caso, Mercurio empezó a retrogradar desde Sagitario y se mete a Escorpio. Entonces eso nos lleva a la zona escorpiana de nuestra vida. La zona escorpiana de nuestra vida son los dolores o lo oculto. Por eso es que se habla mucho de esta forma con Mercurio. Al hacer ese viaje y esa introspección en nuestra zona escorpio, ¿qué es la zona escorpio? Mis miedos. ¿Qué es la zona escorpio? Lo que yo no muestro. ¿Qué es la zona escorpio? Mi pasado. ¿Qué es la zona escorpio? ¿Qué significa eso de zona escorpio? Lo que solamente yo sé que viví y me dolió a mí. Eso es Escorpio. Y Mercurio retrogradando, revisar esos asuntos. Cuando Mercurio pasa a estar directo, sale de esa zona Escorpio y se va a Sagitario. ¿Quién es Sagitario? ¿Qué es Sagitario en mi vida? Sagitario en la vida de nosotros es la filosofía. Sagitario en la vida de nosotros es esta es mi creencia, este es mi dogma. Sagitario es la sabiduría, esto es lo que aprendo. Por eso, cuando nosotros analizamos retro y no retro, es revisar para sacar algo nuevo que me permita avanzar. Retrocedo para avanzar. Eso es la diferencia que tú preguntas acá. Allí estimulamos nuestros mercurios. Exacto. Por ahí va. ¿Sí contesté a tu pregunta, Kitty? Me gustó esa pregunta. Hola, querido Javier. Blanca Alcázar, un abrazo. ¿Cómo estás? Blanca. ¿Qué sucede cuando uno nace con Mercurio retro?
Uy, ¿cómo tomarlo? Bueno, habría que mirar el signo en donde está, porque Mercurio pues está retro, pero puede estar en 12 signos y va a dar 12 características distintas. Mercurio retro le conviene mucho a la persona aprovechar lo analítico que puede llegar a ser consigo mismo. No es malo ni bueno, simplemente son características de, o sea, no afecta la carta. Depende cómo el individuo lo maneje en este caso. Hola Javier, llegué un poco atrasada, una horita, más o menos. Saludo desde Oslo, Noruega. Noruega, excelente explicación, maestro. Un abrazote, gracias. Pues bueno, gracias a ustedes por su tiempo, gracias a ustedes por su entrega, gracias a ustedes por este momento, esta mañana. Disfrutemos de un martes excelente, que la pasen muy bien y nos vemos en la próxima. Vamos a seguir hablando de más acontecimientos astrológicos que nos llegan, pero quería aprovechar para que este martes quedáramos con un algo. Abrazo para todos ustedes, cuídense mucho, atentos con este Mercurio directo. Queda este video grabado en mi canal de YouTube, lo pueden mirar más adelante y con mucho gusto. Saludos desde España, un abrazo. No alcanzo a decirme qué será jazz. Dios te bendiga, gracias Raquel, un abracito para ti también. Feliz martes, cuídense mucho. Gracias, dice Josefa, abrazo, gracias. Buenos días desde Bogotá, yo también estoy aquí en Bogotá, Yasmin. Un abrazote. Gracias, maestro. Excelente martes. Para ustedes también. Hoy vamos a ir por allá con Rafael Aragón y con Juan Carlos Gómez, a que él conozca algo a mostrarle un poquito de Mercurio también. Gracias, Javier. Abrazote. Cuídense mucho. Gracias.